el arte abre muchos espacios de diálogo y de socialización. Todavía tiene como esta cosa para reunirnos, ¿no? Y para hacer colectividad y para hablar de eso y para ir a una expo y ver cosas. Me llamo Mariana Paniagua Cortés, tengo 32 años, soy de la Ciudad de México y vivo aquí también. Y mi obra va de imaginar los sistemas de la naturaleza y las fuerzas de esos sistemas y sus materias y como compararlos con los procesos en pintura. Antes hacía foto, antes de entrar a la carrera, como foto en el laboratorio y todo eso. Me interesaban mucho los químicos y cómo se revelan las imágenes, sí, con las sustancias y eso me gustaba mucho. Entonces por eso entré a artes, a estudiar artes en la ENAP, entonces era la ENAP. Ya estando ahí, más bien me clavé en pintura. Justo me interesa mucho la parte alquímica de la pintura, ¿no? No solo como las recetas o técnicamente los materiales, sino como toda la carga simbólica que tiene cada cosa, ¿no? Cada esencia, las ceras, los pigmentos, como de los minerales donde vienen, las rocas, como toda esa como genealogía del material, de dónde viene y cómo se ha usado y cómo se transforma. Eso me gusta mucho de la pintura. Yo diría que estoy partiendo como del imaginario del paisaje, sin las premisas del paisaje, ¿no? Como en el paisaje está la premisa de que hay un horizonte claro y hay como un territorio lejano y como idílico, como hecho para la contemplación y para la dominación, ¿no? Como que siempre son vistas desde un lugar en que quien observa está en un lugar seguro y está como desde arriba o desde lejos, no está como con el cuerpo en el territorio. Entonces me gusta imaginar cómo son las cosas de cerca, ¿no? Como todo ese imaginario de la naturaleza también, pero pensar cómo es de muy cerca o desde adentro, ¿no? Cómo es por dentro un volcán o cómo es por dentro, no sé, el subsuelo, como imaginar todas esas fuerzas y movimientos y compararlas con la pintura, que también tiene este proceso, ¿no? Como de sedimentación, de construcción, de mueves una cosita y ya se movió todo lo demás. Entonces, sí, un poco como entrando desde ahí para hablar del proceso de la pintura. Creo que, bueno, a mí yo me he hecho esa pregunta muchas veces y siento que sí es una pregunta muy, muy difícil, muy compleja, porque, o sea, en el arte está como la parte íntima y lo subjetivo y lo afectivo de quienes lo hacemos, ¿no? Y nos encerramos y estamos ahí haciendo. Y la otra parte que es el sistema del arte, que implica como la socialización, ¿no? Como exponer y vender, la parte del mercado. Entonces como que luego es difícil conciliar las dos cosas, ¿no? Como desde un lugar ético o consciente. Entonces creo que sí es importante separar el hacer, como que el hacer sí es muy indispensable del sistema de, no sé, como el otro sistema, ¿no? Que tiene que ver más con tanto la comercialización como con la especulación, ¿no? Como de qué cosa vale más, qué cosa vale menos, o por qué se le da foco a cierto tipo de pintura y a otra no, como que todas esas cosas siento que sí hay que separarlas de la importancia como afectiva y humana de hacer. No solo arte, sino, o no solo artes plásticas o visuales, sino lo que cada una sabemos hacer, ¿no? Y lo que nos mantiene como con vitalidad y que abre también espacios para compartir cosas, ¿no? O sea, si hacemos una pintura,
pues abre un espacio para hablar de eso, para hablar ahorita nosotras, o para hablar después con personas que la vean, o no sé, como que abre espacios, igual que otras personas o cualquier otro oficio, ¿no? Como que siento que es muy importante seguir haciendo lo que sabemos hacer de la forma más vital posible, como para resistir un poco toda esta violencia, muerte, abuso terrible, ¿no? Hay muchos artistas que no les interesa ni exponer, ni vender, ni nada, y siento que esas zonas también son muy importantes. Como que hay zonas que podemos abrir no solo para compartir, como decía, sino como autónomas, aunque sea en ese momento, ¿no? En las que no estamos pensando en la estructura del sistema, la estructura del patriarcado, la estructura, o sea, estamos como en una zona medio utópica en la que nosotras ponemos las reglas para hacer lo que estamos haciendo. Entonces siento que eso es como que da mucha esperanza. Mi abuelo trabajaba en una fábrica, luego volvía a comer, luego tenía otro trabajo de pintar casas y luego volvía en la noche y se ponía a pintar, así como con acrílicos, hacía como aviones y paisajes. Y eso era para él como lo que lo revitalizaba después de estas jornadas. Y obviamente no quería ni exponer, ni vender, ni investigar, así como, ay, la pintura significa esto, nada, ¿no? Entonces siento que en el hacer, bueno, nosotros ya lo profesionalizamos y ya estamos viviendo de eso y así. Y eso implica justo atender al mercado, atender a otros sistemas. Pero siento que el hacer es lo principal como para sobrevivir o resistir. Siento que es algo muy complejo de manejar, porque también hay mucha angustia económica, mucha angustia de, no sé, tu autoestima, todo está puesto ahí en tu trabajo, muchas cosas. Entonces, siento que no hay muchas respuestas en la pintura, pero sí hay muchas como cosas que encuentras que ni siquiera preguntaste, ¿no? O que ni siquiera estabas buscando. Como que el hacer te va arrojando cosas, como que te sorprenden, como que es un punto en el que ya no se trata del yo o de ti, de mí, de preguntar cosas y resolverlas ahí. Al estar implicada ahí como la vida, ¿no? Como el cuerpo y la materia, los materiales que usas y el paso de los días, todo eso, como surge algo muy sorprendente. Y refugio tal vez sí, o sea, en algunos puntos, pero un refugio no muy, o sea, no siempre optimista y no siempre justo como de claridad o de certeza, sino un refugio complejo, sí, que también tiene cosas ahí. Sí, lo que les decía, como angustia o enojo, frustración, ¿no? Muchísima. Pero a fin de cuentas es un espacio que puedes abrir como desde tus posibilidades, ¿no? Y eso es una especie de refugio, sí. Bueno, en mis pinturas no hay muchas referencias como tal cual al presente o a un lugar específico. Como que trato de evitar los datos, ¿no? En general, como los datos concretos. Pero creo que sí es algo que está como que quisiera que es algo que nos devuelva al cuerpo, ¿no? O como a una vulnerabilidad, como que una pintura que se queda abierta, como una herida, ¿no? Como que está ahí como frágil y como abierta y no terminada y cerrada como un archivo, sino más como algo que sigue ahí conformándose, no sé, un poco más como un ser. No me interesa tanto como dirigir eso, no como de, quiero que vean esto, no. Pero lo que sí quiero es que sea una pintura que se vea
frágil, aunque no lo sea y aunque pueda durar en el tiempo y lo que sea, que dé esta sensación de recordarnos como el propio cuerpo y la propia vulnerabilidad